Brevedades literarias para lectores inquietos, de Mauricio Montoya. Las palabras antiguas son las mejores, y las breves, las mejores de todas. Winston Churchill, político británico. He hecho esta carta más larga de lo usual porque no tengo tiempo para hacer una más corta. Blaise Pascal, filósofo y escritor francés. A mi madre, María Josefina, quien ha sido baluarte durante toda mi formación personal y académica. Presentación. Este texto es una mixtura de brevedades pensadas y construidas a lo largo de varios años, desde microrrelatos, algunos atómicos, como diría el maestro Humberto Senegal, hasta un cuento largo, un par de epigramas y una variedad de pensamientos aforísticos hacen parte de este ejercicio literario. La brevedad ha sido un reto que he explorado junto con un equipo de inquietos amigos en más de 200 programas radiales en los que las formas breves han sido protagonistas y han permitido abrir panoramas, tanto en las lecturas como en la escritura. En este sentido, mi primer libro de cuentos cortos titulado Cuentos cortos para lectores con tiempo fue una obra bien recibida en el ámbito literario, generando gratas impresiones en los lectores, lo cual es un gran motivo para continuar profundizando en los escenarios de la brevedad. Bajo tal panorama, espero que este nuevo trabajo sea un escalón más en mis búsquedas literarias asociadas con las formas breves de la literatura. Mauricio A. Montoya. Prólogo. En estas brevedades literarias para lectores inquietos, Mauricio A. Montoya nos invita a un recorrido lúdico y profundo a través de una pluralidad de géneros que se entrelazan como ramas de un mismo árbol de la imaginación. Microrrelatos, aforismos y epigramas conviven aquí con una naturalidad que es el fruto de un cuidado trabajo de síntesis y de una sensibilidad atenta a la ironía de lo humano. Los textos dialogan con tradiciones tan diversas como la mitología clásica, la épica medieval, la crónica roja y la distopía moderna. No es solo el brevísimo espacio el que define a estas piezas, sino también su capacidad de insinuar mundos enteros en una imagen, de provocar en el lector una resonancia que trasciende el instante de la lectura. En estos relatos encontramos sátira política, crítica histórica, evocaciones dantescas, reinvenciones del mito y hasta ejercicios de humor negro, siempre desde un lenguaje preciso y una mirada que combina erudición, mordacidad y melancolía. Brevedades literarias para lectores inquietos se inscribe en la tradición de las formas mínimas, pero su proyecto literario trasciende la mera economía expresiva. Propone una reconfiguración del microrrelato contemporáneo como espacio de resistencia crítica, reflexión histórica y exploración filosófica. Montoya Vázquez convierte la brevedad en una herramienta de indagación sobre la condición humana en un tiempo que exige, paradójicamente, tanto velocidad como profundidad. En esta obra, la brevedad no es mera concesión al lector moderno, inquieto, apresurado o disperso. Es un gesto estético deliberado que persigue la concentración máxima de sentido. Como en las miniaturas medievales o los aforismos barrocos, cada microrrelato es un universo autoconstruido que oscila entre la ironía, el absurdo y la epifanía trágica. La elección del microrrelato como género privilegia la alusión sobre la exposición, la elipsis sobre la narración lineal, el instante denso sobre el devenir temporal. Cada texto, desde el Louvre hasta a los micromitos y microdantescos, constituye un efecto de expansión, sugiere mundos enteros en apenas unas líneas. Esta condensación exige, de parte del lector, un tipo de atención que es menos pasiva que hermenéutica, menos narrativa que simbólica. Uno de los procedimientos más notables de Montoya Vázquez es la reescritura de hechos históricos, míticos o literarios desde una perspectiva anacrónica, irónica o ucrónica. Regencia, invitación, nombre o matiné son ejemplos de cómo el autor subvierte los relatos fundacionales de la historia latinoamericana, del cristianismo o del canon occidental
para interrogar sus fundamentos y, al mismo tiempo, abrir nuevos sentidos. En esta operación de relectura, la historia no es entendida como un conjunto de hechos concluidos, sino como un campo de tensiones todavía vigente, susceptible de ser reimaginado. Este gesto dialoga con la teoría contemporánea de la historia contrafactual y con las estrategias posmodernas de apropiación y resignificación cultural. Muchos de los microrrelatos exhiben una profunda vena filosófica, aunque tratada siempre con ligereza formal e ironía sutil. Pandemia, dudas, onírico, perpetua, biogénesis o eternidad abordan cuestiones centrales de la filosofía moderna y contemporánea. La finitud humana, la verdad, la identidad, el tiempo, la muerte, el sentido del progreso. El relato onírico, por ejemplo, ofrece una lectura paródica de las meditaciones metafísicas de Descartes, poniendo en evidencia que los grandes sistemas filosóficos no están exentos de azar, contingencia o urgencia pragmática. En Biogénesis, las preguntas existenciales surgen como subproducto de la hibridación entre humano y máquina, tematizando la ansiedad contemporánea respecto a la inteligencia artificial. Además de esto, Brevedades literarias para lectores inquietos se presenta al lector como una crítica a la modernidad que aparece como un proceso ambiguo, fuente de emancipaciones parciales, pero también de catástrofes reiteradas. La pandemia de 2035, provocada por la caída de Internet, pandemia, la mercantilización de la religión, inflación, la violencia política, crónica roja, matiné, la pérdida de la memoria histórica, radionovela, la expropiación de los bienes comunes, el río, todos estos temas evidencian una mirada crítica sobre los efectos devastadores de la modernización sin ética. Esta crítica no adopta un tono panfletario ni moralizante, más bien se presenta bajo el signo de la ironía trágica o del humor negro. La denuncia es sutil, camuflada tras el absurdo o el humor, lo que hace aún más efectiva su resonancia ética. El libro exhibe una erudición discreta pero constante, referencias a Dante, microdantescos, la mitología griega, micromitos, el cristianismo primitivo, primeras lecciones, pecado original, la literatura latinoamericana, instrucciones para visitantes y empleados, y la cultura popular, radionovelas, películas de matiné, carnavales. Esta intertextualidad cumple una doble función. Por un lado, sitúa la escritura de Montoya Vázquez dentro de una vasta tradición cultural que abarca desde Homero hasta el boom latinoamericano. Por otro, subvierte estos relatos canónicos mediante la parodia, la anacronía o la inversión simbólica. Especialmente en los micromitos y microdantescos, la desmitificación es evidente. Los dioses y héroes son humanizados, degradados o ridiculizados, en un gesto que recuerda a las estrategias carnavalescas descritas por Mijaíl Bakhtin. El relato largo, Instrucciones para visitantes y empleados, funciona como la clave de lectura para todo el volumen. La librería que resiste a un golpe de estado, que esconde libros peligrosos, que convierte la lectura en un acto de memoria y desafío, es una metáfora de la literatura como espacio último de libertad frente a la barbarie. La imagen de los clientes memorizando libros, escondiendo servilletas con microcuentos, es profundamente simbólica. La palabra escrita, y sobre todo, la palabra breve, portátil, secreta, se erige aquí como la forma suprema de resistencia cultural. Álvaro Lopera. Microrrelatos. Louvre. El panfleto anunciaba que el 8 de noviembre se abrirían las puertas de un nuevo museo en París. Los visitantes que recorrieron el lugar el día de su apertura salieron decepcionados, pues no vieron por ninguna parte las cabezas de Luis XVI y María Antonieta. Microrrelato seleccionado para hacer parte del proyecto virtual contexturas.org Museos en Breve 2024.
efímeros. Los animales, cansados del nepotismo eterno de los leones, exigieron a sus deidades reyes maduros pero efímeros. Condescendientes, los dioses coronaron a los efemerópteros. Microrrelato seleccionado para hacer parte del libro La otra inmensidad, Antología Internacional de Microficción, edición Edel, ediciones 2025. Pandemia. El año 2035 fue testigo de otra pandemia. El 35% de la población pereció y otro 30% tuvo que ser internada en centros psiquiátricos. La causa, la caída definitiva de la Internet. Dudas. Desde que los terrícolas llegaron a su planeta, los venusinos comenzaron a dudar de su don de la inmortalidad. Escaleras. Con el ascensor averiado, los residentes del edificio se vieron obligados a utilizar las escaleras. Los 4 días que tardó la reparación dejaron como balance 3 divorcios, 5 affairs y 8 desaparecidos. Creencias. En lugar de una imagen de Niño Jesús, la nueva secta decidió colocar en el pesebre una estatuilla de la Venus de Willendorf. Reclamo. Todas las noches, en su lecho de enfermedad, el chino, como era apodado en aquella época de terror, sueña con una multitud de mujeres que, en lengua quechua, le reclaman por los hijos que nunca fueron. Pira. Hubo una época en la que el buen corazón era el más apetecido por los traficantes de órganos. Los anacoretas, considerándose amenazados, decidieron suicidarse en masa lanzándose a una pira. Terminal. Te juro que el flujo de esa terminal era indescriptible. Buses iban y venían y centenares de personas corrían sin parar. ¿Dónde quedaba? Creo que el pueblo se llama Comala. Nombre. ¿Cómo se llamará el recién nacido? Preguntaron sus parientes. 3 extraños hombres que vinieron a visitarnos ayer lo llamaron Emanuel, respondió María. Nosotros hemos decidido llamarlo Judas, dijo el padre. Inflación. Esos curas tienen la culpa de los altos precios del pan y el vino. ¿Cómo se les ocurre aprobar eso de la transubstanciación? Susurraba Menocchio, en medio de un corrillo de amigos con los que se reunía cada viernes en su casa. Onírico. Cuando Descartes despertó, el espíritu, su alma, su cuerpo, la verdad, Dios, un genio maligno y algunos objetos estaban allí. Apurado y sin perder tiempo, comenzó a escribir sus Meditaciones metafísicas. Mudanza. No era su primera mudanza, pero al leer la cinta en el carro fúnebre, comprendió que sería la última. Castigo. Ante la insolencia de su segundo hijo, Sancho, el Bravo, el rey Alfonso X decidió castigarlo, obligándolo a aprender de memoria el Kalila y Dimna. Superdotado. Cansados de las sesiones de sus esposas con el místico curandero, los hombres de San Petersburgo decidieron asesinar a Rasputín. En el juicio por homicidio, muchas mujeres testificaron contra sus esposos. Incluso afirmaron que Rasputín era un santo superdotado. Perpetua. Frente al juez, suplicó la cadena perpetua, pues sabía que esa era la única forma de liberarse de los demonios que lo esperaban afuera de la corte. Forense. Cuando observó las partes del cuerpo en la mesa de la morgue, supo que era ella. Habían transcurrido 8 meses. Nunca se imaginó que la marea escupiría sus restos.
Pena capital. Tras ser condenada a la pena capital, la asesina serial anunció su próximo acto. La bomba en la corte no dejó sobrevivientes. Indocumentado. Después de utilizar muchos documentos falsos y haber sido procesado por ello varias veces, el indocumentado no deja de preguntarse cuándo y dónde extravió su documento verdadero. Invitación. Más de 25 años tuvieron que pasar para que llegara, otra vez, una carta oficial al Olimpo. Mercurio, desde su asiento, desenrolló el pergamino y se dispuso a leerlo. Todas las deidades prestaron atención. Me alegra anunciarles mi coronación como nuevo emperador. Los invito para que retornen a Roma lo más pronto posible y reciban la adoración que merecen. Atentamente, Juliano el Apóstata. Microrrelato seleccionado para formar parte del libro Del otro lado del laberinto, antología de minificciones sobre el tema de la mitología clásica, edición Brevilla, Chile, 2025. Primeras lecciones. Su primera lección de matemáticas fue en la cantina. Aprendió los números del 1 al 10 mientras contaba y repasaba las botellas que la mesera dejaba sobre la mesa que ocupaba su padre. Luego resolvió contar las botellas de cada una de las mesas y su hazaña llegó hasta el número 100. El cantinero le enseñó a leer el reloj, pues decía que era importante saber la hora en la que abría y cerraba el bar. El día que mataron a su padre, Edwin llegó a casa con las manos ensangrentadas. Dijo que había contado 498 pedazos de vidrio y que eran las 2:30 a.m. cuando salió de la cantina. Laguna. El policía quiso saber todos los detalles sobre el agresor. Al otro lado del teléfono, la víctima, una mujer de 20 años, sollozaba. La descripción brindada por la joven agredida fue perfecta. El policía supo de inmediato que él era el responsable. La noche anterior había bebido en exceso. Anarco. Cuando le pidieron exponer sobre los egipcios, él habló sobre los nubios. Cuando lo convidaron a conversar sobre los griegos, él lo hizo sobre los persas. Cuando le pidieron una conferencia sobre los romanos, él disertó sobre los pueblos bárbaros. Cuando le consultaron sobre los judíos, él contó la historia del pueblo palestino. Era un historiador anarco. Microrrelato seleccionado para formar parte del libro Brevísimos, Antología Internacional de Microrrelatos. La Retórica Ediciones, Mendoza, Argentina, 2025. Regencia. En 1822, el general de brigada de los ejércitos reales, Agustín Agualongo, recibió una notificación que lo designaba como regente encargado de la Real Audiencia de Quito y de la provincia de Pasto, territorios que por aquel entonces todavía eran fieles al rey de España, Fernando VII. Agualongo marchó a Quito con el fin de organizar un ejército que le permitiera repeler las huestes patriotas de Simón Bolívar y Tomás Cipriano de Mosquera. Su triunfo en la batalla de Barbacoas, en el año 1824, le valió para ser elegido como monarca del Incanato Unido de América del Sur. Su regencia fue comparada por los historiadores con el gobierno ejercido por Sancho Panza en la ínsula de Barataria. Microrrelato ucrónico seleccionado para formar parte del libro Mosaico, Historias de la Historia, Antología Latinoamericana de Ucronías, celebrando el Bicentenario de Bolivia. Editores Trenza y Eros Villa, 2025. Virginidad. ¿Puedo saber el nombre de la chica con la que perdí mi virginidad?, preguntó socarronamente. Me llaman mantis religiosa, respondió. Labios. En tierra de sordomudos, un hombre ciego era rey.
Su visir, que también era sordomudo, aprendió a leer los labios. Foráneos. Los guerrilleros liberales observaron con sorpresa el desembarco de decenas de hombres con rasgos orientales, cabellos trenzados, sombreros cónicos de bambú, pantalones azules y camisas con mangas ondulantes eran las características de los recién llegados. «¿Quiénes son estos?», preguntó uno de los soldados. «Son culíes», respondió el general. «Vienen para apoyar el levantamiento panameño», dijo otro soldado. «No, estos son el verdadero caballo de Troya de los norteamericanos», sentenció el general. Microrrelato seleccionado para formar parte del libro Huellas de la Memoria, antología de minificciones sobre el tema de migraciones y desplazamientos humanos. Edición Brevilla, Chile, 2024. Crónica Roja. Una llamada anónima lo alertó sobre la fiesta de disfraces de la que él era el anfitrión esa noche. El responsable del asesinato de su pareja asistirá a la fiesta. No es posible, pensó. Sin embargo, también era cierto que de un tiempo para acá su memoria había estado fallando. ¿Y si el asesino en realidad era otro? Esa fue la pregunta que lo atormentó durante todo ese 31 de octubre. Días después, una de las crónicas rojas de Don Upo titulaba «Reconocido neurólogo asesina a 4 colegas durante una fiesta de Halloween en su casa y luego se quita la vida». Radionovela. La emisora Nuevo Mundo anunciaba que desde el 1 de abril de ese año de 1948 se transmitiría la radionovela El Derecho de Nacer. El clero capitalino y el gobierno nacional, en cabeza del Partido Conservador, pusieron el grito en el cielo. 8 días después de la primera emisión, la radiola Marca Nibico, que estaba en la casa de mis abuelos, también fue incinerada. Matiné. «Mamá, ¿qué película veremos hoy?», gritó desde su habitación. «Cine Colombia recomienda una que se llama Sin Retorno», respondió la madre desde la sala. «¿Quién es el director?», preguntó Susana. «Un tal Mario Montoya». «Me suena», pensó Susana. «¿Y qué más dice la reseña?». «Es colombiana, de terror. Participan las Fuerzas Armadas y tiene 6.402 extras, todos muchachos de distintas partes del país, pero sin experiencia cinematográfica. La sinopsis es muy breve. Solo dice: «Nunca imaginé actuar en una película de terror». «¡Ah, qué pereza!», dijo Susana. «Mejor vamos a ver una de drama». El viejo restaurador. El viejo restaurador de pinturas había decidido convertirse en escultor. Pero su primera exposición, esculturas en bronce y mármol, fue rechazada por el Politburó artístico de la ciudad. El nuevo escultor no se amilanó. En su próxima muestra, utilizaría huesos humanos como materia prima. La segunda exposición, titulada Rhamnusia, se realizó el mismo día en el que se cumplía 1 año de la desaparición de 3 de los 7 jurados del Politburó. La queja. El reino era pequeño. 30 aristócratas, 10 clérigos, 40 soldados y 50 familias vasallas que sumaban alrededor de 300 personas entre ancianos, hombres, mujeres y niños. Un día, el rey pensó que sería bueno que sus súbditos manifestaran sus inquietudes y deseos, pero eso sí, en una sola palabra, la cual debería estar escrita en un pergamino ubicado en la puerta de la iglesia. La única condición era saber escribir en latín. Los resultados fueron los siguientes. 40 personas escribieron la palabra poder. 15 escribieron privilegio. Otros 15 escribieron herencia. 10 coincidieron en la palabra sumisión y 300 palabras
fueron descalificadas. Todavía era menester esperar hasta 1789. Eco. Tras casi una hora de conversación, un eco, como el de un disparo, se escuchó al otro lado de la bocina. «Doctora, ¿se encuentra bien? ¡Doctora! ¡Doctora!». Esa fue la última llamada que atendió la psicóloga encargada del área de prevención de suicidios. Pedazos. Miró la hoja en blanco. Tuvo miedo. Después de romperla, escribió en decenas de pedazos en blanco. Urgencias. «Nombre, apellidos y número de documento», preguntó la enfermera. «José Quintero Quintero, 98765432110», respondió José, enunciando sin inflexión de voz cada uno de los números. «¿Qué enfermedad sufre?» «Hipertensión, angustia y soledad». La enfermera se sorprendió, pero a pesar de eso, continuó con el interrogatorio. «Dirección». «Indefinida». La enfermera lo miró. «¿Viene usted solo?» «Sí». «¿Qué lo trae por urgencias?» «Vengo buscando un lugar para morir indignamente». Biogénesis. Versión 1. Tras haberlos estudiado con detalle, los androides decidieron implantarse los cerebros humanos. Semanas después, afloraron entre ellos las preguntas existenciales. Biogénesis. Versión 2. Tras haberlos estudiado con detalle, los androides decidieron implantarse los cerebros humanos. Semanas después, las acciones financieras de Facebook, Instagram y TikTok se habían recuperado. Bruno. Mientras aguardaba su ejecución, Giordano Bruno ruega para que su demonio cartesiano huya y pueda arribar a buen puerto. Eternidad. En audiencia ante las divinidades del Olimpo, Sísifo, Atlas, Tántalo y Prometeo solicitaron intercalar sus castigos por temporadas. Después de deliberar, los dioses aceptaron la propuesta por unanimidad. Al fin y al cabo, las condenas eran eternas. El tensiómetro. Ella recorre con su tensiómetro los bares y prostíbulos de la ciudad. ¿Se va a tomar la presión?, pregunta. Los beodos y lujuriosos la llaman el quinto jinete del Apocalipsis. Tortura. Las grapas en sus ojos no dejaban duda de que había sido obligada a ver cómo torturaban a su amante. Poblamiento. Las primeras desapariciones no fueron vistas con sospecha. Por aquellos tiempos, algunos niños huían de sus casas, unos para trabajar en los campos y ganar dinero, pero la gran mayoría escapaba para ir a jugar al río y volvía a casa cuando el hambre les vencía. Pero las desapariciones continuaron, y el tema se agravó cuando llegaron noticias de pueblos vecinos que sufrían el mismo flagelo. Lo extraño era que solo desaparecían niños. El alcalde, la policía, los habitantes de la zona y hasta el Ejército Nacional organizaron brigadas de búsqueda, pero fueron infructuosas. Ni las misas gregorianas cantadas por el cura párroco tuvieron efecto. Un día, Nelson, el niño más inteligente de la escuela, se puso de pie frente a la multitud y les dijo: «El culpable de las desapariciones es uno de los demonios del sueño». Todos se miraron, rieron y de inmediato lo ignoraron. Meses después, no quedaba un solo niño en la región. En el año 2085, un grupo de antropólogos, etnógrafos e historiadores descubrieron, en lo más profundo de la selva, un pueblo llamado Macondo. Sus pobladores contaban a los visitantes que los fundadores habían sido niños que llegaron hasta el lugar como sonámbulos. El río.
La radio local anunciaba con bombos y platillos que la compañía minera Sextorung firmaría un contrato multimillonario con el gobierno nacional. ¿Irán al río el domingo?, preguntó Salomé. «Claro, papá ya tiene lista su atarraya», respondió David. «¿Y mamá ya empacó el manduco?», dijo Carlitos. «Hay harta ropa para lavar. Pero el domingo nada de sapitos. Tenemos que concentrarnos y nadar rápido para ganarles a esos niños del otro barrio. La semana pasada nos humillaron», los increpó Jorge, el más grandecito del grupo. Pero el domingo, el río amaneció cerrado. Estacas de madera, alambres de púas y militares armados impedían nuestro paso. Un hombre, vestido como esos que llegan al pueblo de vez en cuando en época de elecciones, salió a nuestro encuentro y dijo que desde ese día el río les pertenecía. Pero que no nos preocupáramos, argumentó, porque había llegado la hora del progreso para el pueblo. No pudimos volver al río. Las explosiones desviaron su cauce, el pescado desapareció de nuestros platos de comida y la ropa se lavaba cada vez menos. Pasaron los años y nos cambiaron el río por una piscina, la pesca por una cadena de supermercados y el manduco por lavadoras. En Colombia, manduco es el palo con el que se golpea la ropa cuando se lava. Micromitos. Desconcierto. Cara a cara, en el Valhalla, Héctor, Aquiles y Eneas comprendieron la traición de los dioses del Olimpo. Pecado original, versión 1. El verdadero pecado original fue cometido por Dios al expulsar del paraíso a Lilith y a Naamá. Pecado original, versión 2. Tras robarle la planta a Gilgamesh, la serpiente huyó al Edén. Llegada la cosecha, el reptil esperó pacientemente a Eva. Migrantes. Transportados al Nuevo Mundo, los orishas decidieron negociar con los santos cristianos. Cualquier trato era mejor que el olvido. Misiva. En una misiva enviada a los dioses, Prometeo y Sísifo se quejaron por la benevolencia de estos hacia Medea. Cumbre. En la primera cumbre mundial de divinidades, los animales y los humanos fueron el menú principal. Las deidades hindúes, encabezadas por Buda, abandonaron el Congreso bajo protesta. Comité. En la reunión general del Comité Olímpico, los atletas exigieron que los dioses fueran expulsados de las justas. Desde entonces, las divinidades juegan a la guerra. Microdantescos. Día de Muertos. La salida está programada para la medianoche. Cerbero revisa con rigor el permiso de cada uno de los condenados. Este año, por primera vez, Shako y sus compañeros del tercer círculo podrán venir con nosotros. Vigilia. Carísimos hermanos, nada me gustaría más que todos pudiéramos disfrutar de estas langostas, como lo hacíamos cada año durante los viernes de la Cuaresma. Eso era lo que cada día les repetía el obispo a sus colegas religiosos en el tercer círculo del infierno. Decepción. De camino hacia el octavo círculo del infierno, lugar en el que purgaría su pena, observó, atónito, que su esposa, sin ningún pudor, ingresaba por las puertas del segundo círculo. Revelación. Fue en el limbo donde Abel comprendió, al fin, qué era el incesto. Midas. El rey Midas nunca pensó que su talento de convertir todo en oro sería tan apreciado en el cuarto círculo del infierno.
inocencia. Mientras llueve, Fernando Soto Aparicio trata de convencer a Dios de la inocencia de sus personajes. Atrás, en la fila, Dante y Beatriz esperan su turno para recorrer el paraíso. Paradoja. El filósofo nietzscheano arribó a la esfera solar en el paraíso. Mientras hacía la fila para registrarse, recitaba fragmentos del Así hablaba Zaratustra de Nietzsche. Ya adentro, se sorprendió de no encontrar a Sócrates por ningún lado. Hubiera elegido el ostracismo en vez de la cicuta, sentenció el letrado, que no dejaba de pensar en la cara que estaría haciendo el tábano de Atenas, estuviera donde estuviera. Otras brevedades. Epigrama Mundialista, 2022. Si en el Mundial quieres jugar, olvídate de criticar, pues la FIFA y Qatar amangualados están. Epigrama político. La renovación política es menester de la sociedad, un punto a favor de los políticos que saben muy bien cómo manipular la sociedad. Pensamientos o aforismos. Hay brevedades que nos internan en mundos sin explorar. Para reclamar el reconocimiento de sus tradiciones, los nativos han llegado hasta la capital, algunos en caravana y otros en 4x4. Ante la inminencia de la muerte, el hombre recorre un camino que no será. Tal vez esa sea la esencia de lo que llamamos deseo de inmortalidad. Pensado tras la lectura del cuento Un suceso en el puente del río Búho, de Ambrose Bierce. La paz debe enseñarse con sinónimos, la guerra con antónimos. Hay obras que merecen ser repasadas con nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra mente. Pensado después de releer la epopeya de Gilgamesh. No basta con dar a conocer las fábulas escritas por los clásicos. Es necesario invitar a los lectores a que las reescriban según su contexto. Negro o negra, que no ha leído a Manuel Zapata Olivella, pobre negro, pobre negra. Si se lo propusieran, los sacerdotes podrían ser novelistas. La proxemia fracasa cuando los interlocutores insisten en bañarse en el mismo charco. El enemigo más peligroso es aquel que tiene paciencia. Un cuento largo. Instrucciones para visitantes y empleados. Estando en una librería, una noche de jueves, en la que disfrutábamos de algunas lecturas y de un concierto de música celta, que era transmitido por una de las pocas emisoras culturales que aún quedaban al aire en la ciudad, las notas de una gaita irlandesa fueron interrumpidas intempestivamente por la melodía del himno nacional. Asombrados y entre murmullos, escuchábamos las ya conocidas y repetidas estrofas que más de un siglo atrás compusiera el expresidente Rafael Núñez, el mismo al que José María Vargas Vila apodaba el buitre lírico. Este dato me lo había contado mi abuelo, quien fue un lector contumaz del divino Vargas Vila. Tras algunos sonidos de interferencia en el espectro radiofónico, una voz, como de tenor, anunciaba el toque de queda, el cual comenzaría a las 10 de la noche y confirmaba lo que era un rumor desde hacía meses atrás, un golpe de Estado por parte de una junta militar. Pero no es del golpe ni de las reacciones nacionales e internacionales que me interesa hablar. Es de la librería, del dueño, de los visitantes, de sus empleados, de los libros y de cómo todos sobrevivimos a esto. Durante ese fin de semana, la librería permaneció cerrada. Tiempo después supimos que había sido una decisión del dueño, mientras ponía a salvo ciertos ejemplares que seguro no agradaban a los militares. Yo hubiera querido ayudar en esa tarea y tal vez haber memorizado algún libro,
algo así como lo ocurrido en Fahrenheit 451, la distopía de Ray Bradbury. Estoy convencido de que habría elegido Viaje al interior de una gota de sangre, de Daniel Ferreira, aunque no estoy seguro de si el dueño me hubiera escogido para esa labor. El propietario de la librería se llamaba Moisés, y era de Lorica, la tierra de Sánchez Juliao y Manuel Zapata Olivella. Eso explica la existencia, en la sección de usados, de 2 estantes repletos con títulos de esos autores. Moisés, tornero de profesión, había llegado a la ciudad hacía más de 40 años, con un arrume de cajas de libros que le había robado a su padre, o al menos eso era lo que se comentaba. Él nunca habló de su pasado, y lo poco que sabíamos de su vida era que vendía libros, tomaba ron todos los días y le gustaba memorizar poemas y cuentos. Con la reapertura de la librería, el día lunes, empezaron las sorpresas. Los gatos, asiduos habitantes, fueron desapareciendo. Las mesas del local habían mermado. Varios libros ya no estaban en las estanterías, y los rostros de algunos clientes eran desconocidos. 15 días después de lo acontecido, la librería publicó un cartel en su vitrina principal con el siguiente aviso: Instrucciones para los visitantes. Si desea visitar la librería, solo o acompañado, podrá reclamar un mapa en el mostrador. El lugar es laberíntico, y aunque explorar de manera libre es una opción, la administración no se responsabiliza de ningún extravío. Adenda: la librería no vende ovillos de lana, y los empleados no están autorizados para prestar servicios ariadnéticos. Desde hoy la librería retoma su programa de préstamo de libros a sus mejores clientes. Adenda: la librería reconoce la labor de lectores, memorialistas y copistas de las grandes obras literarias. Era claro que las instrucciones representaban un mensaje codificado que llamaba a ser cauteloso en relación con los extraños y a la vez pedía auxilio para que ciertos libros fueran rescatados, pues ¿cuándo se ha visto una librería prestando libros a sus clientes para que los lleven a casa? Eso no pasa por la cabeza de ningún librero, y menos por la de Moisés, que siempre arrugaba el ceño cuando veía que algún visitante tomaba un libro, lo abría, se sentaba a leerlo en una de las mesas y luego se marchaba sin comprar nada. Otra curiosidad que llamó nuestra atención por aquellos días fue lo sucedido con las servilletas, pues cada vez que un cliente conocido se acercaba al mostrador para pagar o prestar un libro, el dueño guiñaba el ojo y le entregaba también una servilleta en la que estaba escrito a mano y con buena caligrafía un microcuento. Yo llegué a guardar varias de esas servilletas y otras las intercambié con amigos que visitaban la librería. Lomelí, Monterroso, Argüello, Valadez, Shua y Senegal fueron algunos de los escritores que desfilaron por esos pequeños papeles. Sin embargo, el relato que más recuerdo y que incluso memoricé era uno llamado Golpe, escrito por una chilena de apellido Barros, y que, como vine a saber después, hacía referencia a la dictadura militar que había sufrido ese país sudamericano. Me gustaba repetirlo, así fuera mentalmente. «Mamá», dijo el niño, «¿qué es un golpe?» «Algo que duele muchísimo y deja amoratado el lugar donde te dio». El niño fue hasta la puerta de casa. Todo el país que le cupo en la mirada tenía un tinte violáceo. Semanas después, Darina, una de las empleadas de la librería que asistía también al taller literario de la Biblioteca Central, nos mostró un libro que le había regalado Moisés. Al parecer, cada empleado recibió uno diferente. A ella le había correspondido los cuentos completos de los hermanos Grimm, pues al menos eso era lo que se leía en la portada, pero en realidad era la novela de Walter Broderick sobre Camilo Torres. Además, en una de las solapas podía leerse: Instrucción interna para los empleados.
Dispóngase a reconocer los diferentes tipos de visitantes. Al final de cada jornada, reunido con sus compañeros de trabajo y después de haber repartido las propinas, podrán pensar en escribir un verdadero catálogo de caracteres. Adenda: no pierda la oportunidad de convertirse en un escritor de bestiarios. Tal vez fue por esa instrucción que Darina presentó como proyecto final del taller literario un libro de cuentos titulado Bestiario en librería, el cual fue publicado por Moisés desde su propio sello editorial, tras la caída de los militares. Fue así como esta librería logró mantener abiertas sus puertas durante los 3 años que duró el golpe, y aunque casi entra en bancarrota, pues eran más los libros que prestaba que los que vendía, los buenos clientes y los empleados siempre devolvían los textos con unos cuantos billetes entre sus hojas y con una servilleta en la que decía «Memorizado». Agradecimientos. A mis hermanos Jaime y Yolima. A mi tía Ana por su apoyo incondicional, siempre mi recuerdo y cariño. A Leonidas Angarita por su amistad y cariño, un verdadero amigo que tan solo se nos adelantó. A todos aquellos que por alguna razón han leído o leerán estos cuentos. Al profesor y amigo Álvaro Lopera, quien con su paciencia y generosidad leyó, comentó y se atrevió a prologar este texto. A los profesores y amigos Heimar Marín, Norbey Echeverri Orozco, Mari Carmen González, Salomón Castañeda y Juan Manuel Álvarez, quienes leyeron, comentaron y aportaron con sus consejos para que este texto viera la luz. A todos los grandes amigos, cuya amistad me fortalece. Ellos saben quiénes son. Brevedades literarias para lectores inquietos se terminó de imprimir el 28 de junio de 2025, 158º aniversario del nacimiento de Luigi Pirandello. La realidad no es más que una ilusión, aunque muy persistente. Luigi Pirandello. Audiolibro leído por Edwin Solórzano. Una producción exclusiva para el canal Lecturas Amenas del estudio de voces Alas. Volamos tu imaginación.